Bendiciones a todos y cada uno de ustedes que están enlazados esta noche 31 de diciembre a nuestro live. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su gracia y por su amor, porque llegamos al final del año y llegamos en victoria, llegamos siempre tomados de la mano del Señor. Le damos gracias a Dios que nos tiene aquí desde casita. Hemos estado un poquito afónicos, un poquito enfermos de la gripe, pero le damos gracias a Dios que Él ha estado con nosotros. Reciban un saludo caluroso de la familia pastoral Méndez. Reciban un cariñoso saludo en el nombre del Señor. Todos los miembros de Poder y Gozo les amamos, les extrañamos, pero ahorita estamos juntos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Un saludo también a aquellos que están enlazándose. Que Dios les bendiga, y el deseo ferviente de nuestro corazón es que el Señor les dé un 2023 lleno de gozo, de alegría, de victorias en el Señor, para que sigamos proclamando su nombre donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que nosotros podamos estar y el Señor nos lleve. Quiero compartir con ustedes un poco de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y nosotros entendemos que los hijos de Dios hemos llegado a hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros los hijos de Dios, los que confiamos en Él por su amor y por su bondad mostrada a nosotros, no terminamos este año con expectativas inciertas o con dudas. No miramos al nuevo año con temor o con incertidumbre, sino por el contrario, miramos el nuevo año expectantes de lo que Dios estará haciendo en su iglesia, por su iglesia y a través de su iglesia. Y esto trae gozo, trae alegría a nuestras vidas, porque sabemos que el que está con nosotros es poderoso. Sabemos que el que está con nosotros prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto incluye el 2023. Si Dios nos permite pasar el umbral del año y comenzarlo, debemos de hacerlo en victoria, debemos de hacerlo con gozo. Y sabemos que el poder de Dios está con nosotros. Vemos a ese Dios que nos sacó adelante y victoriosos en este año que termina. Ciertamente enfrentamos situaciones difíciles, situaciones adversas. Quizá muchos recibimos noticias inesperadas que no deseábamos oír. Recibimos un diagnóstico el cual trajo un cimbre a nuestra vida, trajo un terremoto a nuestra vida. Enfrentamos circunstancias las cuales creímos no salir de ellas, pero siempre estuvo de tu lado y el mío. Ese poderoso gigante, ese Dios que amamos y servimos, nos protegió y nos bendijo grandemente. Y ahora tú y yo, querida iglesia, podemos glorificarle, porque la palabra de Dios no miente. Y en su palabra el Señor nos dice que todas las cosas, todo lo que sucede, todo lo que el Señor permite es para tu bien y el mío, de acuerdo a Romanos 8:28. Y en este 31 de diciembre del 2022, querido hermano, querido miembro de Poder y Gozo, querido oyente que estás escuchando en esta noche, en estas últimas horas del año, debemos analizar nuestro caminar con Dios. Debemos analizar cómo comenzamos el 2022 y cómo lo estamos terminando. Debemos de preguntarnos, ¿qué produjo en nosotros la lucha y la prueba? Preguntarnos, ¿acaso conozco yo mejor a Dios? ¿Sabemos escuchar la voz de nuestro buen pastor? ¿Está nuestro oído espiritual afinado a su voz? ¿Conocemos mejor a Dios? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cuánto sabemos de la palabra, de la escritura? ¿Cómo tratamos con el pecado en nuestra vida este 2022?
cómo comencé el 2022 y cómo lo estoy terminando. ¿Te has hecho esa pregunta, querido oyente? Debemos reflexionar acerca de quiénes somos en Cristo y lo que Dios desea para nosotros. Ya olvídate del 2022, lo que Dios desea para nosotros, su iglesia en el 2023. Cada uno de nosotros sabemos la respuesta a estas preguntas que he hecho esta noche. Cada una de ellas la podemos contestar porque tú y yo nos conocemos mejor que nadie. Sabemos cómo estamos espiritualmente, y si somos sinceros y honestos delante de Dios y con nosotros mismos, todos concluiremos que necesitamos crecer y madurar en el Señor. Ese es el caminar del cristiano. Cada año que pasa necesitamos anhelar, crecer y madurar en el Señor. Dios ya proveyó todo lo que tú y yo, iglesia, necesitamos para crecer en Él y conocerle mejor. Lo que nosotros necesitamos hacer es anhelar, conocerle mejor y ser mejores hijos suyos en este 2023. Y quiero decirte que mi oración junto a la de mi esposa es que Dios les ilumine y revele todo lo que Él puso a nuestra disposición para que podamos glorificarle como nosotros debemos y como Él merece que tú y yo lo hagamos. Y para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él diseñó en su perfecta voluntad para ti y para mí. Ven conmigo esta noche, vamos a meditar unos momentos en Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, o en Éfeso, capítulo 1, versos 17 al 19. Una vez más, Efesios 1, 17 al 19. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera. Disculpen un momento. Vamos a lubricar la garganta un poco porque todavía está reseca. Pero demos la lectura a la palabra del Señor. Efesios 1, 17 al 19 nos dice de la siguiente manera: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Esta es una oración poderosa del apóstol Pablo para la iglesia de Jesucristo. Una oración para nosotros, los líderes de las iglesias, los pastores, que anhelemos que nuestra iglesia esté llena de miembros, esté llena de obreros y obreras listos, capacitados, que conozcan al Señor y que vayan adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste, poniendo el nombre del Señor en alto. Y esto es lo que el apóstol Pablo ora, esa oración del apóstol. Y la nuestra, como lo dije, es que el omnipotente Dios, ese Dios todo suficiente, ese Dios que todo lo creó para gloria suya, ese Dios que nos ama tanto que nos dio a su Hijo para salvarnos, ese Dios que diariamente nos guarda en sus manos y que nos dejó su palabra para que lo conozcamos y entendamos su voluntad para con nosotros, ese Dios único y verdadero, soberano y sin igual. Es la oración de Pablo que a cada uno de nosotros nos dé una disposición. Eso que dice que le dé espíritu, si usted nota, es con palabra minúscula. Significa disposición en mente y espíritu. Significa una actitud o conducta delante de Dios. Y una conducta, una actitud, una disposición de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La Biblia nos enseña
que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esto lo vemos en el Salmo 111:10. Le voy a dar lectura rápidamente. Salmo 111:10 nos dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El principio para que tú y yo tengamos esa disposición, esa actitud sabia, es temer a Dios, es guardar sus mandamientos, es atesorar en nuestro corazón sus dichos, como lo dice el salmista David, para no pecar contra el Señor. Es decir, como lo dice Salmo 19:14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor mío, roca mía y redentor mío. Que este sea el principio de la sabiduría, una sabiduría que no es nuestra, una sabiduría que viene de Dios, desde el mismo trono de gracia de nuestro Dios, y nosotros la podemos obtener escudriñando su palabra, la podemos obtener teniendo una íntima comunión con el Dios que nos sacó de las tinieblas y nos trasplantó al reino de su luz admirable. ¿Cómo la obtenemos? Con esa comunión íntima con el Espíritu Santo que Dios nos dio cuando creímos para salvación. Santiago nos exhorta a pedir sabiduría si pensamos que no tenemos la suficiente, y esta es la realidad. Tenemos que ir creciendo en sabiduría, tenemos que ir creciendo en conocimiento, y en Santiago 1:5 el apóstol también nos exhorta de una manera especial, una manera maravillosa delante de Dios, y nos dice Santiago 1:5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por eso es la oración de Pablo, que nuestra vida crezca en sabiduría. Lo dice: les dé espíritu de sabiduría, una mente renovada, una mente que está meditando en la palabra del Señor, que se está empapando de la palabra del Señor. Espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Es nuestra responsabilidad, iglesia, que podamos nosotros buscar esa sabiduría. En Proverbios 9:10 también la palabra nos dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y luego le voy a leer también algo maravilloso que nos dice en Proverbios, este pasaje: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Dios ya proveyó todo al salvarnos, querida iglesia, querido oyente, pero tú y yo, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que creer y echar mano de lo que Él ya nos dio en Cristo Jesús, nuestro Salvador, en lo que Él nos dio a través de la presencia de su Espíritu Santo dentro nuestro. La sabiduría, querida iglesia, nos permite discernir entre lo que conviene a nuestra vida espiritual y lo que la afecta negativamente. La sabiduría nos ayuda a apartarnos del pecado para no ofender a Dios. Nos ayuda a hacer decisiones que van a honrar el nombre de nuestro Dios y traer un testimonio digno del llamamiento con que tú y yo fuimos llamados por nuestro Dios. Junto a la sabiduría, Dios, a través de su Espíritu Santo que mora dentro nuestro, trae revelación a través de su palabra. Esa revelación es para que tú y yo entendamos cuál es su voluntad y propósito para nuestra vida. La voluntad y el propósito en la que tenemos que andar. Y esto produce en nosotros un mejor
conocimiento de Él. Produce en nosotros el anhelo de estar cerca a Él, junto a Él, buscando su rostro. Y cuando comenzamos a conocer a nuestro Salvador mejor, nuestra fe se arraiga más y más fuertemente en Él y su palabra. Nuestro oído espiritual se afina más y más a su voz. Y nuestra confianza está totalmente en Él. Y sabemos que Él está con nosotros en todo y a través de todo. Y nada puede arrancarnos de nuestra fe y unión con Él. Gloria al nombre de nuestro Señor. Le glorificas por esto en esta noche, querida iglesia. Alaba su nombre. Nada puede arrancarnos de nuestra fe y nuestra unión con Él. Por el contrario, la lucha y la prueba nos acercan más a Él, nos purifican más, nos moldean más a su imagen. Pero debemos, querida iglesia, nosotros determinarnos a conocerle mejor, a pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y traiga revelación para que nosotros podamos conocer íntimamente a aquel que nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Gloria a ese nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En este primer capítulo de Efesios, Pablo nos enseña nuestra posición en Cristo. Primero fuimos predestinados a la salvación por la buena intención de su voluntad, dice Pablo. Nos dice después que nos redimió con la sangre de su Hijo y perdonó todos nuestros pecados por su gracia infinita. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos adoptó como hijos, nos selló con su Espíritu Santo y nos hizo sus herederos para alabanza de su gloria. Todo Él lo hizo ya, todo está completo en Él. Pero es nuestra responsabilidad, querida iglesia, el anhelar conocerle mejor. Es nuestra responsabilidad el andar o conducirnos en este mundo de acuerdo a nuestra posición en Él. Y para podernos conducir como Él desea que lo hagamos, debemos tú y yo entender quiénes somos en Él. Y cuando entendemos quiénes somos en Él, actuar en consecuencia a nuestra posición o a quienes somos en Cristo. Verso 18. Dice así: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para nosotros conocer mejor a Cristo cada vez necesitamos el verdadero conocimiento que únicamente procede de Él. No hay otra forma en que tú vas a conocer al Señor sino solamente teniendo íntima comunión con Él, escudriñando su palabra para ver cuál es su voluntad, lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Él, como nos dice Romanos 12:2. Y Jeremías 9:24 también nos dice algo maravilloso. Escucha bien, querida iglesia, querido oyente. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Qué hermoso que el Señor piense de nosotros de esta manera, que si nos vamos a gloriar, nos gloriemos, nos gocemos en grande manera de que le entendemos y le conocemos. Y como lo dije, la única forma es a través de nuestra comunión con Él, de nuestra escudriñar, de nuestro diario escudriñar su palabra. Un corazón iluminado por Dios
logra entender cuál es la maravillosa esperanza de su llamamiento en Dios. ¿Cuál es esa esperanza que Dios nos ha dado acerca de su llamamiento? Un corazón iluminado entiende lo grandioso de la herencia de Dios a sus escogidos. Y no solo esto, querida iglesia, sino a Dios. De acuerdo a este pasaje, Dios nos considera a ti y a mí, a los que ha lavado en la sangre de su Hijo, a nosotros, a su iglesia, como su herencia. Qué verdad tan maravillosa podemos ver a través de la palabra. Qué concepto tan maravilloso de que Dios te considera, hermano, hermana, a ti y a mí como herencia suya, como un tesoro que debe guardar. A nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados y éramos objetos de su ira, ahora nos considera su herencia, nos considera su tesoro. Y todo, ¿sabes por qué? Porque Él desea mostrar su infinita sabiduría y su poder a través de ti y de mí, para gloria de su nombre precioso. Le alabas conmigo en esta noche. Qué hermoso Dios servimos. Aleluya. Tratemos, querido oyente, de entender un poco la profundidad de esta verdad espiritual que estoy hablando en esta noche. La esperanza del llamamiento que Dios nos hizo es la vida eterna, la cual tú y yo no merecemos para nada. Pero en su gracia y su misericordia, Dios nos alcanzó. Él nos dio por esa gracia, ese amor, esa vida eterna. Nos dio esa entrada a su reino y a la gloria y a la vida eterna cuando tú y yo hicimos a su Hijo Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la pregunta a cada uno de los que están oyendo esta noche. ¿Es realmente Jesús tu Señor y tu Salvador? A través de estos conceptos maravillosos también podemos entender la riqueza interminable, inexhaustible que Dios posee y que mostrará al glorificar a su iglesia, su herencia, sus escogidos. Esa será la cúspide de su gloria demostrada a toda la creación cuando los redimidos seamos glorificados y podamos traer nuestras coronas a sus pies. Gloria a ese nombre glorioso que tú y yo alabamos y servimos. Veremos, iglesia, y seremos parte de la culminación de su plan de redención. Alaba y glorifica su nombre. Verso 19 nos dice así: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Escúchala bien. El poder de Dios es para los que creemos, los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Gloria al nombre del Señor. Como hijos de Dios, querida iglesia, es vital que comprendamos, aunque sea un poquito, la grandeza del poder de nuestro Dios, que Él ha puesto a nuestra disposición para ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese poder es única y exclusivamente para los salvos, para los redimidos, no para nadie más. Los que creemos. Pablo dice que ese mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, lo resucitó de entre los muertos y lo elevó hasta la diestra del Padre. Ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo que lo levantó a Él, nos fue dado a cada uno de nosotros, sus herederos. ¿Lo crees en esta noche, iglesia? ¿Lo crees, querido oyente? Ese poder es tuyo, ese poder es mío, pero necesitamos creer, necesitamos echar mano de ese poder en este 2023 para que tú y yo pasemos todo tipo de circunstancias
en el poder del Espíritu Santo. Pasemos a través del poder del Espíritu Santo victoriosos hasta terminar el año, si Dios nos permite. Qué maravilloso y sorprendente es lo que Dios declara de nosotros, sus hijos. Qué maravilloso y sorprendente es todo lo que Dios puso a nuestra disposición. Lo que nosotros, querida iglesia, necesitamos hacer es creerle a Dios. Hacer a un lado la duda. Hacer a un lado nuestros prejuicios. Hacer a un lado lo que nos estorba espiritualmente. Necesitamos, querida iglesia, y lo seguiremos predicando aunque muchos lo callen, necesitamos santificarnos. Odiar el pecado, amar la santidad, amar la palabra de Dios, amar su nombre, amar estar en su casa, amar servirle con todo nuestro ser y actuar como debemos hacerlo. ¿Y cómo es esto? Como hijos y herederos de Dios. Que en este 2023 nuestra oración como sus pastores, querida iglesia, poder y gozo, y cada oyente sea cumplida en cada uno de ustedes. Que Dios dé a cada uno de ustedes en nuestra oración espíritu o actitud o disposición mental y espiritual de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, y que los ojos de su corazón sean iluminados. Mi anhelo es ver que este 2023 los miembros de Poder y Gozo sean obreros capacitados para toda buena obra, obreros y obreras que se mueven en fe, viendo con los ojos espirituales y no los físicos. En este 2023 debemos estar activos y sin desmayar, porque Cristo viene pronto y debemos nosotros hablarle a este mundo de la salvación que solamente se encuentra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que tú y yo podamos ser salvos. Pero nosotros, iglesia, necesitamos conocerlo mejor y estar en unión y comunión con Él, porque sin Él nada podemos hacer. Cada que avanza el tiempo, el enemigo redobla esfuerzos para destruir la imagen de Dios en la humanidad. Lo estamos viendo. Y su agenda está trabajando incansablemente desde la niñez, porque sabe que una vida atada desde temprano es una vida que le va a servir para distorsionar otras. Y ahora en su agenda no solamente está buscando a la humanidad perdida, sino que está infiltrando la iglesia. Esa iglesia que no está arraigada en la fe del Hijo de Dios. El enemigo se encuentra infiltrando su basura, se encuentra infiltrando sus métodos mundanos y aún infiltrando sus agentes vestidos como ovejas para destruir el cuerpo de Cristo. Pero saben que el Señor es más poderoso que aquel que está en el mundo. Y Él dijo: las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo no podrá con la iglesia de Cristo, porque Él prometió cuidar su rebaño. Pero el enemigo sí logrará engañar a quien realmente no está en Jesús. Por eso esta oración de que los ojos del corazón sean iluminados, de que haya un espíritu de entendimiento, sabiduría y revelación en el mejor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos estar
tal como el apóstol Pablo oraba. Tenemos que estar en comunión, tener un mejor conocimiento de nuestro buen pastor. Es Jesús tu buen pastor. Que ese sea tu anhelo en el 2023. No te esfuerces, no te afanes por lo material, no te afanes por lo que el mundo ofrece. Que tu objetivo principal sea el conocer mejor a tu buen pastor, a mi buen pastor, aquel que dio su vida por ti y por mí, querida iglesia, para que cuando el enemigo trate de infiltrar su error en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en nuestra iglesia, nosotros conozcamos la voz de nuestro Señor y hagamos caso omiso a la voz de iniquidad y rechacemos toda doctrina errónea y todo falso obrero que se quiera infiltrar, y así crecer y madurar para ser agradables delante de nuestro Dios. Juan 10:14, el Señor Jesús hablando nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Esa es la pregunta, iglesia, en esta noche. ¿Conoces bien a tu buen pastor? Si no es así, estamos aún a tiempo para que tú hagas las enmiendas necesarias, que hagas esa resolución principal en tu vida individual y en tu hogar, en tu familia. Que este año 2023 crezcas en el conocimiento de nuestro Salvador, para que nada te mueva de tu cimiento en Cristo Jesús. Es nuestro deseo que el Señor prospere sus vidas. Es nuestra oración que cada uno crezca, madure y dé un fruto glorioso para gloria del nombre de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. En este 2023, que el Señor prospere tu vida, te bendiga de una manera especial, principalmente en todo lo que concierne a tu vida espiritual, y de ahí todo el Señor lo va a proveer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado de una forma maravillosa en esta noche. Que este 2023 nuestro deseo sea el conocerte mejor, el amarte más cada vez, el ser santificados por tu Espíritu, el conocer tu voluntad a través de tu palabra y el conducirnos en este mundo de acuerdo al llamamiento que se nos hizo, un llamamiento supremo. Que la santidad la anhelemos y la abracemos. Que desechemos la inmundicia y el pecado, Señor. Que abracemos tu verdad y desechemos el error que el enemigo está tratando de infiltrar a tu obra, Señor. Yo te pido que bendigas a cada hogar que está escuchando, Señor, en esta noche, este mensaje poderoso, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a perseverar, que nos ayudes, Señor, a decidirnos a seguirte, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Que tu unción poderosa nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos guarde y traiga a nuestra mente lo que tu palabra ha traído a nuestro corazón, y que vivamos una vida agradable delante de ti. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que ponga en todos paz y tenga de todos misericordia. Que este 2023 le bendiga donde quiera que usted vaya. Que le bendiga al levantarse, al acostarse, al andar por el camino, al hacer sus labores diarias. Que el Señor ministre su vida y que usted sea una lumbrera para el reino de los cielos. Que el Señor bendiga a su familia, que Él sea el invitado principal en la mesa del hogar, que Él sea el tema principal en la conversación familiar, que el Señor sea
el primer pensamiento y el último pensamiento en el día. Que el Señor les prospere de una manera maravillosa, que les bendiga poderosamente, que use sus vidas para gloria de su nombre. Y ahora que el amor del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Les amamos y reciban de parte de la familia Pastoral Méndez un caluroso abrazo, un ósculo santo y un deseo de un año nuevo, poderoso, victorioso en el Espíritu Santo. Les amamos. Gracias. Gracias por su apoyo en el 2023 y esperamos que el 2022 y esperamos que el 2023 sea aún mejor, que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Les ama su pastor Tony Méndez, mi esposa Debbie Méndez y la familia pastoral. Reciban un caluroso saludo de parte de Iglesia Cristiana Poder y Gozo.